su palabra es verdad. Y eso es lo que vamos a estudiar, lo que tenemos que estudiar, que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, que la palabra de Dios no es un libro de historia, no es un libro donde vamos a estudiar el pueblo judío o lo que hizo Dios con Moisés o lo que hizo con Noé. No, cada una de nosotras tenemos que vivir y experimentar cada palabra que Dios muestra en su libro, porque la Biblia tiene que ser como esa agenda diaria, esa agenda donde yo miro, bueno, ¿qué es lo que tengo para hoy? ¿No? Es mirar esa agenda como ese mapa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Yo sin la Biblia no puedo vivir. Nosotros no podemos ver la Biblia como, eso se lo hizo a Moisés y entonces yo como no me llamo Moisés, yo me llamo Carolina. No, cada persona eres tú. Israel eres tú, Jerusalén es mi pueblo, Jerusalén no dice Colombia, no dice Estados Unidos, pero cuando habla de territorio donde tú estás, ahí es donde Dios te ha plantado, ahí es donde yo tengo que experimentar y aplicar la palabra de Dios. Pero es que eso era para Jacob. No, es que eso era para Josué. No, yo soy Josué, yo soy Noé, yo soy Moisés, y entonces cuando le habla Moisés me está hablando a mí. Eso era para Abraham. No, cuando Dios nos dijo y nos mandó para Estados Unidos, me habló en Génesis 12, en donde dejarás todo. Me habló en Lucas cuando dice, vende todo y dáselo a los pobres. Eso era a mí. Entonces tenemos que experimentar la Biblia en carne propia. No es solamente la Biblia como identidad, porque nos da una identidad como hijos de Dios, nos da una identidad como Dios salvó mi vida, el Señor Jesucristo me salvó, pero también tiene que haber una intimidad entre mi padre y yo, en donde mi padre me dejó la Biblia como ese testimonio vivo, en donde yo cada vez que abro la Biblia estoy hablando con él personalmente. Es el único libro donde el autor está vivo, donde el autor habla contigo. Entonces, eso nos tiene que quedar clarísimo que la Biblia cuando la abrimos es mi papá que me está diciendo, mi amor linda, preciosa, mira lo que te estoy diciendo que tienes que hacer y lo que yo quiero que tú hagas y que en el futuro vas a pasar esto. Nadie te ha dicho eso, solo Dios te lo puede decir. ¿Qué va a pasar en el futuro? Entonces estamos asegurados, protegidos, sabiendo qué va a pasar. Por eso estudiamos Apocalipsis, porque en Apocalipsis nos muestra el Señor todo lo que va a pasar y qué va a pasar con nosotros. Entonces es mi papá llevándome de la mano, sabiendo que tú eres la protegida, la niña consentida, la amada, la perdonada, la redimida, es todo eso. Entonces yo tengo esa identidad, ahora tengo que tener la intimidad. La Biblia no puede ser solamente de que una información. No, es que yo lo tomé como información. No, tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, Y tú ves el sufrimiento de los profetas, el sufrimiento de los discípulos, el sufrimiento y el dolor de los apóstoles, el sufrimiento y el dolor al servirle al Señor. Amén. Porque sufrieron y sufrieron mucho, porque somos muchos, ¿no? Los que han sido escogidos, pocos los escogidos, muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, Dios nos escogió, Dios nos llamó, ¿para qué? Para ser su pueblo, para ser sus hijos. Y de esa manera tenemos que deleitarnos en Él con intimidad, con esa intimidad donde, Señor, no puedo vivir sin ti, pero háblame, 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 habla. Y hasta que no me hables, hasta que no me digas, no me levanto de aquí. Entonces, pasamos de ese nivel de información de la Biblia a un nivel ya profundo que es la intimidad y la posición mía como hija de Dios. Bueno, ¿en dónde quieres que yo esté? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo diga? ¿Qué quieres tú? Aquí estoy, Señor, aquí estoy, soy tuya,
soy tuya. No, no hay nada más que decir, soy tuya. Es una oración tan sencilla. Señor, déjame ver dónde estás tú, porque yo quiero estar donde tú estás. Yo no quiero estar donde tú no estás. Yo no quiero ir a un sitio donde no estés tú, porque de la manera como nosotros oramos, de esa manera el Señor nos responde. Entonces, cada vez nos deleitamos más, cada vez profundizamos más y cada vez nos enamoramos más. Y cuando nosotras nos enamoramos, nos apasionamos, nosotras como mujeres somos mujeres que no lo soltamos. Y Así es. entre más enamoradas estemos, más vamos a recibir de Dios. Es una relación. Entonces, ¿tú cómo quieres tu relación con Dios? ¿En esta distancia o a esta distancia o la quieres en esta Estrecha. totalmente donde seamos uno solo? Así como el Señor nos unió con nuestro esposo como un solo cuerpo, Él quiere que tu espíritu esté conectado con el Espíritu Santo, uno solo, en donde yo no piense por mi cuenta, en donde yo no sienta por mi cuenta, en donde no sea mi pensamiento por mi cuenta, sino tú, Señor. Piensa por mí, habla por mí, actúa por mí, porque yo sin ti no soy nada. Yo quiero morir para que tú crezcas. Y es ahí donde vamos a darnos cuenta que todas las profecías que hay en la Biblia es esa herencia que nos dejó nuestro Padre para avivar nuestro espíritu, porque todas las profecías se cumplen. Porque si nosotros revisamos las profecías, nosotros decimos, Dios mío, ya sé qué va a pasar. O sea, ya sé en dónde voy a estar, ya sé con quién estoy, ya sé el fin de la película. Entonces me deleito, me gozo y no me queda sino alabarlo y adorarlo y bendecir su nombre. Entonces ahí cuando más nos enamoramos, cuando nosotros no sabemos las profecías, cuando nosotros no experimentamos esa relación con el Señor, nuestro espíritu se apaga, nuestro espíritu no está vivo. La profecía hace avivar el espíritu. La profecía hace que nuestro comportamiento sea cada vez más fuerte, nuestro corazón esté más prendido de Él. Porque digo, qué rico, o sea, ya casi viene el Señor, ya casi me estoy preparando para la boda, ya casi estoy, no, entonces es recrearnos en Él, alabarlo, adorarlo. Él dice, en medio de la alabanza yo estoy. Entonces, Amén. sea lo que sea, la emoción que tenga, lo que esté sucediendo, yo sé que todo eso es pasajero, porque lo que me espera con Él es eterno. Y lo que me espera con Él es sin dolor, sin sufrimientos. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está el esposo de Luz Estela? ¿Me repites el nombre de tu esposo, de Luz Estela? Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro, ¿cómo está Álvaro? tú lo Entonces, conociste mucho. claro, Tú lo yo lo conociste. conocí, sí. Entonces, ahí es donde nosotras vemos cada profecía que el Señor nos da. Es para mí, yo tengo que tener esa relación personal con Él. Esa Biblia que Él me dejó es ese mapa de mi vida. Entonces, yo no puedo dejar pasar una palabra como, ya eso sí, eso lo sé, sí, no, es Dios que te está diciendo, mira, hoy esto. Por eso yo pongo tanta palabra en el chat, porque es palabra de Dios para tu vida, para el día a día, para ese momento, para ese instante. Cuando Dios me muestra, mira, esta palabra la pongo yo, la toman o la dejan, pero algunos la toman, otros la dejan, otros pasó desapercibida, pero es Dios diciendo. Y por eso cada persona es distinta, cada persona está en un nivel distinto, cada persona está en un discernimiento distinto. ¿Por qué? Porque la relación es distinta. Entre más cerquita esté de Dios, más escucho su voz, porque la voz de Dios muchas veces no es el grito, ¿no? No es el alarido. Muchas veces la voz de Dios es como le habló a Elías, un susurro.
Entonces, si yo estoy con mucha bulla, con mucha cosa, con mucha circunstancias, yo no estoy escuchando la voz de Dios. O si yo, mi relación es de amistad, pero una amistad lejana, donde cada 8 días yo tengo una relación con él y me habla y todo, pero el resto de la semana no hablo mucho con él porque no tengo tiempo, pues así va a ser mi vida. Entre más pegadita esté de Dios, más voy a ver mi espíritu vivo, mi espíritu avivado, mi espíritu concentrado en las cosas de Dios y menos en las cosas de la tierra. Que a veces estamos muy pegados en las cosas de la tierra. Entonces vamos a orar. Lo vamos a 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Se la saben o no? 1 Tesalonicenses, ¿qué? 5:19. Por favor, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Varias cositas ahí. No apaguen el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Desaprobando las profecías, creyendo que la Biblia es simplemente un libro de información, creyendo que eso no es para mí, creyendo que eso le tocó a otras personas, a mí no. Entonces ahí estamos apagando el espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar vivo. ¿Cómo se enciende el espíritu? ¿Cómo podemos nosotros avivar el espíritu? Cada vez convencidas de que la Biblia es el manual de comportamiento que Dios me dejó, sabiendo que es la guía, sabiendo que es esa agenda, lo que les decía ahora, la agenda diaria. ¿Qué tienes tú para hoy, Señor? Yo no sé, pero tú sí sabes. Yo me guío por ti. Yo no me guío por mi prudencia ni por mi inteligencia. Tú eres el que manejas mi vida. Tú eres el que controlas mi vida. De esa manera estoy avivando mi espíritu, porque estoy viviendo de espíritu, no en mi carne. Entonces, ¿cómo avivo el espíritu? No despreciando las profecías. Las profecías es verdad. Las profecías son realidad. Las profecías son la palabra de Dios que me dejó para saber qué es mi futuro. ¿Cuál es mi futuro? Entonces mi papá me dejó todo escrito. Mi papá me dijo qué eres tú, qué vas a hacer tú, qué comportamiento quiero que tengas, imagínense, es mi papá, el que sabe dónde estás, el que sabe qué vas a padecer, el que sabe cómo vas a actuar. El Señor sabe todo de ti. El Señor sabe cómo vas a responder ante cada cosa. Entonces, por eso es tan lindo tener esa relación íntima y personal con Dios, porque Él conoce tu corazón. Y después dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Debemos siempre aferrarnos a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. Es ese manjar, es esa delicia, es ese alimento que nos sana, ese alimento que nos fortalece, ese alimento que no nos va a caer mal, es ese alimento que nos va a nutrir para que nuestro espíritu esté cada vez más fortalecido. Si yo no leo la palabra, si yo no profundizo en mi relación con Dios, voy a ser flaca, ojerosa, demacrada, desnutrida espiritualmente. Espiritualmente voy a ser débil, ¿sí? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos con Él, fuertes, nutridas, cachetonas, coloradas, y siempre alegres, que siempre el Espíritu de Dios se note en nosotras, que se note que hay un Dios. Él hermosea la cara de la persona. El Señor hermosea nuestro rostro. Amén. Nos quita años, nos da fortaleza, nos da deseos de vivir, nos da esa paz en nuestro corazón, nos permite poder disfrutar a la gente lo que nosotras estamos viviendo.
¿Cómo Hoy, sabes Carolina, eso, Luz Estela? ¿Cómo sabes eso? ¿cómo lo sé? Porque yo profundizo la palabra, porque yo estudio la Exacto. palabra. ¿Por qué Eso, sabe Luz Estela eso? Porque leyó la palabra, porque estudió la palabra, porque cree en la palabra, porque sabe que eso es verdad. Y si yo creo que eso es verdad, eso va a suceder en mí. ¿Ves? Entonces, es lo primero es la identidad. Entonces, no es que yo, ay, esa tristeza y esa agonía y ese pesar y ese miedo y esa angustia y esa ansiedad y eso, pero pero Dios no me dice eso. ¿Eh? ¿Cuál es tu identidad como hija de Dios? Entonces, cuando nosotras encontramos la identidad en las profecías como hijas de Dios, es donde la gente te puede preguntar, bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo, ah, yo, yo pienso, no, pues yo soy hija de Dios, yo soy una hija de Dios. Yo salí de la oscuridad, estaba en la oscuridad y Dios me mandó a la luz. Dios me pasó de la oscuridad a la luz, porque Jesucristo es la luz. Y cuando yo lo reconocí como Señor y Salvador, está en mi corazón, desde ahí mi corazón tiene luz. Mi corazón estaba apagado, mi corazón estaba sufrido, mi corazón no encontraba paz, mi corazón no estaba totalmente derrotada, totalmente fracasada, frustrada, pero ahora no, ahora tengo la luz, tengo la paz, tengo el amor de Dios, soy hija de Dios. Él dice que cuando yo recibo al Señor Jesucristo, paso a ser hija de Dios. Entonces comienzo yo, eso lo sabes tú, ¿por qué? Porque Él me lo dice en su palabra y yo lo creo. Entonces así le dijeron a Juan, miremos a Juan el Bautista en la Juan 1, del 19 al 23. bueno, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo soy el Yo Cristo. no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Ujú. ¿Eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Amén. Bueno, Algunos miremos ahí una cosita. Juan el Bautista estaba con los judíos de Jerusalén y estos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Y lo primero que le preguntaron que fue, bueno, háblanos con franqueza. ¿Quién eres tú? Y fíjense que Juan el Bautista no dijo quién era desde un primerazo, sino que de una dijo, yo no soy el Cristo. O sea, ustedes están pensando que yo soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Primero dijo quién no era. Después, entonces, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? O sea, un profeta. No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. No, yo no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Entonces, fíjense, si analizamos la frase de Juan, dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Se dan cuenta que fue Isaías el que dio la profecía sobre Juan el Bautista. Entonces Juan ya sabía que esa profecía la había dicho Isaías para él. Cuando se apropió de esa profecía, lo que está haciendo es haciendo que esa profecía se cumpla en él. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios lo había mandado, lo había llamado para ser esa voz que grita en el desierto.
todas nosotras tenemos un llamado. Todas nosotras, cuando tenemos una relación personal íntima con el Señor, sabemos para qué nos llamó el Señor. Y eso viene desde antes, cuando nosotros leemos las profecías. Cuando leemos las profecías, nosotros sabemos para qué nos llamó el Señor. Y es aquí donde tenemos que aplicar lo que Juan aplicó, la profecía. ¿Ves? Entonces, Juan tenía la identidad, sabía quién era él y sabía para qué fue llamado él. Y eso era lo que estaba haciendo, eso era lo que estaba ejecutando, eso era lo que estaba ejerciendo. Él no se creía el Cristo, él no se creía el Hijo de Dios para ser el Mesías, no, él era la voz en el desierto. Entonces, ahí vemos que todas nosotras debemos conocer las profecías para saber a qué fuimos llamadas. Dios escribió nuestra vida, la escribió en la Biblia. Nuestra vida está escrita en la Biblia. Así no esté tu nombre en la Biblia, no esté Carolina, no esté Gloria, no esté todas las que estamos aquí. Dios escribió nuestra vida en este libro. Y en este libro está escrito y descrito qué es lo que eres tú, cuál es tu identidad, para qué sirves y para qué fuiste llamada. Entonces, por eso es que todos los días tenemos que conocer cada vez más a nuestro Dios y para conocerlo tenemos que tener esa intimidad. No hay otra forma, o sea, nosotros no podemos decir, no, yo me conozco la Biblia de pie a pa, o sea, eso me lo sé desde Génesis hasta Apocalipsis, pero realmente sientes, tienes esa pasión por el Señor Jesucristo, tienes ese calorcito en tu corazón donde no hay sino gozo y alegría y ganas de alabarlo y de encontrarse con Él todos los días, en donde quieres estar en su presencia y no quieres abandonarlo, o oras 2 minutos y ya te cansaste, oras 10 minutos y ya no sabes más qué decir, o alabas al Señor y como que es una cancioncita más que de labios para afuera, pero en tu corazón no lo sientes. Entonces ahí es donde vemos que no se trata de amoldar mi vida a lo que Dios es, sino amoldarnos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Sí, no, se trata de encontrar nuestra vida en las profecías. Se trata de tener ese llamado de Dios y de adaptar a Dios en tu vida, ¿no? De amoldarnos a lo que Dios quiere que tú hagas, de tener el plan de Dios para mi vida, no mostrarle mi plan a Dios para que se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Señor, yo sé que tú me llamaste, yo sé que para ti yo valgo mucho, que para ti valgo toda la sangre de Cristo. Por eso te entrego todo mi ser. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo sea en este momento? Como instrumento en tus manos me pongo. Entonces, soy delante tuyo lo que tú quieras. Yo me quiero conectar contigo. Yo me quiero enlazar contigo. Yo quiero tener que todos los planes que tú tengas, yo me quiero unir a esos planes. Yo no quiero que tú te unas a mis planes, porque a veces es, Dios, yo quiero que tú hagas y hagas y hagas y hagas esto, y esto me convendría, y esto es lo que yo quiero, y esto. Entonces, no es eso, es, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y yo quiero estar ahí. Porque si yo te sirvo para algo, muéstrame para qué te sirvo. Entonces, es la voluntad de Dios la que comienza a avanzar, ¿no? Con personas que quieren realmente ser parte de su plan y no solamente que mis planes sean los que yo quiero que Dios haga.
Es una manera de pensar muy distinta. Yo Entonces, quisiera compartirles algo, Carolina, sí. respecto a lo que tú estás hablando ahora. Imagínate que cuando pues yo ya estaba en este caminar con el Señor, pero yo le pedía mucho al Señor que mi familia en Ibagué lo conocieran también, que mis hermanos, mis familiares, y yo le dije, Señor, dame la oportunidad, si es tu voluntad, que yo vaya a Ibagué y les pueda compartir de ti, porque ellos estaban más confundidos que embolatados, como alguna vez estuve yo tan más embolatada también, pero que llegué a conocer al Señor y el Señor me mostró el camino. Yo fui la segunda persona de la familia que conoció el Señor. La primera fue mi hija y mi hija me compartió. Y yo le doy tantas gracias al Señor por haber sido mi hija y no fui yo la que le compartí, fue mi hija la que me compartió. Entonces yo oré ese día y ese fin de semana se hizo realidad la ida a Ibagué. ¿Y Mm, cómo te parece que yo estaba orando en la habitación? Y yo le decía, ay Señor, tú me vas a dar las palabras, tú me vas a ayudar, eres tú el que vas a hablar, Espíritu Santo, a través de mí. ¿Y cómo te parece que le pedí y me regaló Ezequiel 11:19? Y ujú, me dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un corazón renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que se cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Dije mm, yo, wow, Señor, este mensaje, esta misión va a ser doblemente, pero bueno, Señor, que seas tú. Cuando yo llegué allá a Ibagué, el Señor permitió que mi hermanita, la menor, permitió que yo fuera a visitarla y ella estaba en la clínica. Le compartí el Señor a mi hermana tuvo lupus, digo yo tuvo, porque confirmó al Señor a través de la oración que mi hermanita se sanó de lupus, María Victoria. Ella le quedaron fueron secuelas. Y ahí, cuando ya nos reunimos todos en casa, dijeron ellos, Estelita, hagamos un grupo de oración del que tú sabes hacer. Les dije, bueno, pues muy bueno, vamos a hacer oración y les compartí el Señor y todos recibieron al Señor en el corazón. mm, Fueron 10 personas que recibieron al Señor en el corazón y ellos en este momento las decisiones que toman han estado asistiendo a la iglesia. Hay unos que no han vuelto porque están en Estados Unidos, pero ellos allá, me imagino yo, pues que también estarán yendo y todo porque ellos ya conocen del Señor. Pero han crecido y cada día mis hermanos, yo digo, gracias a Dios por haber sembrado ese amor en el corazón de ellos, porque ellos no hacen ningún negocio, no hacen nada, sino es pidiéndole la orientación al Señor. Yo en mi vida me había imaginado que mis hermanos fuesen a caminar con Dios. Y nadie es profeta en su tierra, porque realmente para uno llevarle la palabra a la familia no es fácil. Hay unos que son muy duritos y se indisponen y toda la cosa, pero lo normal, pero sinceramente poderles llevar uno ese mensaje y el Señor regalarme ese Ezequiel 11:19. A qué mí lindo. nunca en la vida se me olvida este pasaje, esta promesa, porque las promesas del Señor son sí o sí. Y Amén. en este momento, pues realmente, pues yo digo, Señor, mira lo que Carolina está diciendo. El Señor tiene una misión con cada una de nosotras. El Señor Ujú, tiene un propósito con cada uno de nosotros de llevar ese mensaje. En este momento hay mucha gente que está muy desesperada. Vea que nomás una familia me contó que ya van 2 personas que se han suicidado, están en otros países por la soledad, por la angustia, se han dejado llevar de tantas cosas. Y yo digo, Señor, es que no tener uno a Dios en el corazón es no tener nada, no hay nada amén. si uno tiene a Dios. Pero si uno tiene a Dios en el corazón, hay temor. Y realmente lo importante es acercarnos al Señor, creer en sus promesas, en sus profecías, creer en Él, amarlo a Él cada día y realmente lo que dice Carolina, ese amor que sea constante y perseverante. No es que yo hoy oro y mañana se me olvidó, o me levanto y pongo a hacer todo en la cocina y después le hablo a Dios. Primero
a Dios y luego después todo lo demás, porque es que Él es el centro de nuestra vida y así recibiremos buenas respuestas. Amén. Entonces, lo importante es lo que Dios dice de mí, no lo que los demás digan de mí, ¿sí? Dios dice de Si mí. Dios dice algo en la palabra y tú lo crees y tú te apropias de esa es tu identidad. Y así debemos hablar y así debemos sentir y así debemos pensar y así debemos actuar. De esa manera nos vamos volviendo diferentes al mundo. El mundo puede decir muchas cosas de mí, pero lo que diga Dios es lo importante. A mí no me importa lo que digan los demás de mí, me importa lo que diga Dios de mí. Y yo me apropio de lo que Dios dice de mí. Y les voy a decir qué dice Dios de ti. Mateo 13:43. Entonces, en toda la Biblia, ustedes van a encontrar cosas que Dios dice de ti, de lo que eres tú, ¿no? Como hija, como hermana, como sierva, como obrera, como amiga, todo. O sea, el amor de Dios es infinito. Entonces, ¿qué dice Mateo, por poner un ejemplo, Mateo 13:43? De lo que va a pasar en tu vida en un futuro. Dice, entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotras somos justas, ¿cierto? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes Sí, creen que son justas? claro. Perfecto. Entonces, cuando hablen de justos, están hablando de ti y pones tu nombre, porque muchas veces pensamos, los justos, esos son otras personas. No, están hablando de ti. Dios te está diciendo a ti, mujer justa. Entonces, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Y después dice, el que tenga oídos, que oiga, porque a veces no lo creemos, porque a veces Dios nos dice lo lindas que somos, los preciosas que somos, lo importantes que somos para Él y no lo creemos y lo pasamos de largo. Entonces, si Dios dice que nosotros brillaremos en el reino de su Padre como el sol, créelo, vas a brillar como ese sol. ¿Y cómo brilla el sol? A veces queda uno como, ay, no tanto sol que no me deja ver. Así vas a brillar tú. Ese es un futuro para nosotras. Entonces, ¿nos pone felices? No, pues no mucho, ¿no? Porque debería ponerte feliz de que vas a brillar, de que Dios te define. Vas a brillar con la gloria de Jesús del Padre como el sol. O sea, vas a ser esa mujer maravillosa que brilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra mente? Que hay una guerra. Y hay una guerra donde Satanás no quiere que sepas lo que va a pasar contigo, porque lo que va a pasar contigo va a ser maravilloso. Él no quiere que tú lo sepas, que sigas así, atormentada, sufrida, ay, no, ya no quiero orar, qué pereza, ay, cansada, agotada, desalentada, así te quiere ver Satanás. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? Es el acusador. Hay una guerra de acusación donde te quiere definir de una manera diferente a lo que Dios define que tú eres, a lo que Dios dice en la palabra de Él que tú eres. Entonces hay que creer más en la palabra de Dios y menos en la palabra del enemigo que te está acusando de que eres un fracaso, de que nunca vas a llegar a hacer nada, de que no hiciste nada, de que no vas a poder hacer nada, de que tú por qué, que eres un desastre, ¿no? Entonces, tú eres hija de Dios, eres santa, has sido y estás en el camino de la santificación. Tu futuro va a ser glorioso, vas a brillar delante del Señor. Entonces, la acusación será esa arma que tiene Satanás en su mano para destruirte, para desanimarte, para deprimirte, para que no sigas adelante. Entonces, cuando Dios habla de ti, de su hija, tiene lo mejor,
tienes los mejores pensamientos, porque todos los planes que yo tengo para ti son de bienestar y no de calamidad. Lo dice el Señor, lo afirma el Señor. Y esos son de paz, son de gloria. Y hay dos narrativas que están batallando, la narrativa de Satanás y la narrativa de la Biblia. ¿A quién le estás creyendo? ¿De quién te estás afirmando para tener esa identidad? Entonces, Satanás en Apocalipsis dice hasta que somos una ramera, que nosotras hemos sido infieles, que nosotras no hemos hecho lo que Dios ha querido. Y Dios nos dice, ustedes son mi novia, puras, santas y sin mancha, intachables. Ustedes son mis amadas. Ustedes son mi iglesia hermosa, pura. Así nos ve el Señor Jesucristo. Y nosotras nos vemos impuras, cada vez peor. Esto es un fracaso. Ya, y el Señor te ve con los ojos, con la sangre de Cristo. Así nos ve Dios. Nos ve con los ojos de amor. Amén. Nos ve por los lentes de la sangre de Cristo, porque el Señor nos justificó. Entonces ya no es lo que somos nosotras, es lo que nos ve por la sangre de Cristo, nos ve así. Entonces, una cosa es leer la Biblia y otra es que la Biblia te lea y te encuentres en la Biblia. Que cuando tú leas, esto es para mí, Dios me está hablando a mí, Dios me está diciendo qué soy, qué quiere de mí, qué quiere que yo haga. Entonces, cuando dice que soy elegido, créalo. Cuando dice que vamos a ser una generación donde vamos a predicar, donde vamos a evangelizar, donde vamos a enseñar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ese eras tú, te está hablando a ti, no está hablando a nadie más. Entonces es cuando nosotros nos apropiamos de la palabra. Dejemos que la palabra sea la que habla para nosotras. Entonces, Jesús también encontró su lugar en las profecías. Fíjense que en Isaías 9 dice, quién nos ha nacido un niño, nos ha dado un hijo. 9:9, que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se les dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Entonces, Isaías ya lo había dicho, ¿de quién? De Jesús. Y eso es lo que es Jesús. Esos son los nombres de Jesús. Y tenemos que creer, y él se posesionó de esa profecía. Y él lo decía cuando él estaba en la sinagoga enseñando, esa era la profecía de Isaías. Entonces, quien se encuentra en las profecías se convierte en un abridor de ojos. El Señor Jesucristo fue el que abrió los ojos a las personas. El Señor Jesucristo fue el que hizo que entendiéramos su palabra, que entendiéramos al Dios viviente. Dios está vivo, no está muerto. Entonces, en Lucas 24 también habla de Jesús, que cuando él hablaba, los corazones ardían, los ojos se abrían, porque había unción, porque había siempre una unidad, una unión entre él y su Padre. Él nunca dejaba de orar. Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a madrugar y lo primero que él hacía era estar en la presencia de su Padre. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Para nosotros hacer lo que dice Jesús, que haremos cosas hasta más grandes que las que él hizo, tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Pero ¿cuántas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es bañarnos, vestirnos, desayunar e irnos? ¿Y cuando oraste? No tuve tiempo. No tuve tiempo de estar con mi papá. No tuve tiempo de contarle mis cosas. No tuve tiempo, no. Entonces no estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dios nos mostró todo el proceso.
nos mostró toda su disciplina diaria, nos mostró cómo hacer las cosas. ¿Para qué? Para nosotras repetir, imitar, copiar. Él es nuestro modelo. Él es el que nos guía, pero también Él es al que tenemos que ver para copiar, para imitar. Él nos comparte esa unción, nos comparte eso. ¿Para qué? Para que nosotros también, por medio del Espíritu Santo, podamos abrir los ojos de las personas que lo tienen cerrados, para avivar los corazones de las personas que están todavía con necesidad del conocimiento de Cristo. Entonces no nos podemos callar, tenemos que abrir la boca, porque los ojos se van a abrir, eso dice el Señor. Si nosotros hablamos, no es que nosotras tengamos las palabras propias, es el Señor que habla por nosotras. Es Dios, no es sino que te pongas en manos del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, habla tú por mí, di lo que tengas que decir, Señor, yo quiero morir para que tú crezcas y que seas tú y no yo, y que la gente te vea a ti y no a mí, o que me vean a mí porque yo soy igualita al Señor Jesucristo. Como decía Pablo, Pablo muchas veces decía, hagan las cosas como yo las hago. ¿Por qué? Porque Pablo hacía lo que Jesús hacía. Entonces, por eso tenía toda la autoridad Pablo de decir, imítenme a mí, copien de mí, porque él hacía lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es el secreto de Jesús? ¿Cómo hizo Jesús esto? O sea, ¿cómo hizo? Miremos Lucas 24. Lucas 24. En el versículo 15, voy a leer del versículo 15 en adelante. Pongan atención a esto porque es súper importante todo el proceso cómo se da. Sucedió que mientras hablaban y discutían, porque en el versículo 13 dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? La resurrección. Jesucristo resucitado. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Ves? Sus ojos estaban velados, no lo reconocieron. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Yo me imagino la cara de esos. ¿Qué pasó? Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la espera, oigan esto, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Te das cuenta que primero hay que creer en las profecías? Primero hay que creer lo que las profecías dicen, lo que los profetas han asignado, han dicho, han señalado. Y dice, versículo 27, entonces comenzando por Moisés, que se refería a él en todas las, no, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesucristo empezó a hablar acerca de él, de todo lo que habían dicho de él, desde Moisés hasta todo lo que decían los profetas de él.
Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Te das cuenta? Que cuando uno habla de la palabra de Dios y cuando es la palabra de Dios en nuestro corazón y es la que habla, los corazones son los que arden, los ojos se abren. No es por nosotras, es por la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. O sea, ahí fue donde empezaron a creer. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús nos cuenta eso, nos dice eso para que nosotros caigamos en cuenta de que todo está en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es entender la palabra, creerla, aplicarla, vivirla, experimentar con nuestro Padre esa identidad, esa intimidad y esa posición que nos ha dado como hijas de Dios. No solamente es llenarte de información de la palabra, es llenarte del amor íntimo por Jesús, de esa pasión. Cuando nosotras estamos enamoradas, hablamos de nuestro enamorado, hablamos de lo hermoso, de lo maravilloso que es. Entonces, hablemos de nuestro amado así, Jesucristo. ¿Qué tanto amor tienes por Jesucristo? ¿Qué tanta belleza ves en Jesucristo? ¿Estás enamorada de Él? ¿Estás apasionada por Él? ¿Cada día te quieres enamorar más? ¿Cada día quieres estar más con Él? Entonces, las profecías tienen que llevarte a la intimidad y la intimidad tiene que haber una explosión en ti dentro donde tú dices, yo sé cuál es el propósito que tiene Dios conmigo. O sea, yo conozco el propósito de Dios para mi vida, porque la palabra escrita me lo dice y porque Dios vive en mí, me lo está confirmando. Ahí es donde tiene que haber un cumplimiento de mi labor, de mi objetivo de vida. Tu vida tiene un objetivo, tu vida tiene una misión, tu vida tiene un propósito, pero tengo que conocerlo, tengo que saber que no es, mire, si leo solamente la Biblia, sin intimidad, lo que voy a recibir es información. Ah, sí, es Moisés. Ah, sí, que Noé. Ah, sí, que Abraham. Ah, sí. Por mí no pasó nada. Esa información es religiosidad. Eso es una religiosidad y eso va creando un orgullo. Pero cuando la Biblia la leo y hay intimidad, ahí va a haber una revelación en donde Dios me dice, en mí no puedes hacer nada. Ahí es donde yo me veo tan pequeñita y yo, Dios mío, tú me escogiste a mí por amor, por misericordia. Es tan grande tu amor y ahí es donde está el propósito, pero hay humildad. Ahí no hay religión, hay relación. Ahí es donde yo veo la palabra de Dios puesta en mi corazón, experimentando mi relación con Dios. Es esa Biblia con esa intimidad la que me da el propósito, la que me da esa pasión y enamoramiento de él, con él, ¿sí? Entonces, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Sí. ¿Estamos viviendo Mateo 24? Sí. Pero con él todo lo podemos. Con él somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Con él nos hace fuertes. En nuestra debilidad, él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da
todo el poder. Y entre más lo queramos ver, entre más estemos con Él, más nos va a usar. Más, porque es lógico. Eso sí se cae de su peso. O sea, cuando nosotros le decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Sí, pero estás como tibiecita, estás como que no, todavía te falta, como todavía no. No, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti para servirte, para, para ser parte de lo que viene adelante, porque lo que viene es grandioso. Entonces, yo quiero conocerte más, yo quiero depender más de ti, yo quiero aferrarme más a ti, yo quiero depender más de ti. Y en ese momento es donde la gloria de Dios se va a manifestar en ti y va a ver que tu vida vas a ver cosas totalmente diferentes, porque ya cada vez más quieres menos lo material y más la presencia de Dios en tu vida, ¿sí? Así es. Contemplar su rostro todo el tiempo. Entonces, que el Señor hoy nos dé tanto el querer como el hacer para deleitarnos más en Él, para concentrarnos más en Él, para tener más tiempo con Él, más devoción, más alabanza, más adoración, el decirle, Señor, te quiero ver, quiero respirar como tú respiras, quiero todo lo tuyo. Eso, en ese momento, Dios se va a manifestar y se va a glorificar en tu vida. Bueno, Qué belleza, imagínate semejante regalo tan lindo, Carolina. Desde el principio nos estaba ya confirmando todo lo que tú nos ibas a compartir y de verdad que eso es un regalo muy grande de nuestro amado Jesús, poder nosotras aprender cada día, poner en práctica la palabra, crecer en Él, aprender de Él, porque el aprender con el Señor nunca se acaba. amén. Así por más que leamos la palabra, hoy leemos un salmo, mañana volvemos y lo leemos y vuelve y nos dice otra cosa. Volvemos y leemos otra parte de la palabra y nos está hablando otra cosa más hermosa, nos está dando más entendimiento, Amén. más amor. Y de verdad que la dependencia del Señor es lo máximo que puede suceder en la vida de uno. Les quiero leer por último Colosenses 2, del 1 al 5. Quiero leerles lo que dice. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que los sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Fíjense esto Amén. tan lindo. En Cristo está absolutamente todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No tenemos que buscar en nada más. En Cristo está todo. Todo lo que necesitamos está en Él. Y la riqueza, toda la riqueza, la sabiduría, el entendimiento está en Él. Lo que tenemos que hacer es buscarlo más a Él. ¿Sí? Bueno, listo. Ya te hice.